Bueno, yo soy ingeniero administrador de profesión. Tuve la oportunidad de tener contacto con el emprendimiento hace más o menos 4 años y toda mi vida cambió a partir de que yo empecé a entender que había un mundo paralelo al que yo había estado acostumbrado. O sea, que había una información adicional a la que a mí siempre me habían explicado. Y básicamente de eso les quiero explicar esta noche. Con permiso de todos ustedes, a mí no me han dado de pronto el pasador de las diapositivas, entonces un poco difícil. Bueno, ¿qué les digo? Yo empecé a darme cuenta que había una información diferente, que nosotros podíamos educarnos en ciertas habilidades que normalmente nunca nos habían enseñado y llegar a un punto diferente en la vida, porque yo me cuestioné mucho cuando yo tuve la oportunidad de hacer la práctica. Ahorita les voy a explicar un poco más de eso, pero es como para que entendamos de dónde parte todo, de que de pronto lo que a mí me habían vendido en la universidad no era lo que yo estaba viviendo en esa realidad. O sea, yo me di cuenta que para lo que a mí me prepararon, de pronto no era lo que yo me estaba encontrando. Ahorita les voy a explicar más a fondo. Entonces, yo entré en una etapa de búsqueda en mi vida y cuando entré en esa etapa de búsqueda, me di cuenta o me encontré con un sistema educativo. Es decir, me encontré con que una persona que quiere emprender o que quiere un resultado diferente en la vida, tiene que llenarse de una información diferente. Tiene que estar dispuesto a aprender habilidades diferentes para poder crear o generar hábitos diferentes y crear una realidad diferente. Yo me empecé a educar a través de libros y en estos empecé a encontrar que había información oculta. Es decir, les voy a poner analogías. Yo soy ingeniero administrador de profesión, yo di 7 finanzas y 6 economías. El profesor que más sabía de mi universidad trabajaba en el Banco de la República y en Bancolombia y andaba en bus. Y si él era mi ejemplo financiero, ¿yo para dónde iba? Para un bus con él, ¿cierto? O sea, él no tiene la culpa, él hace parte de un sistema, él simplemente me explica lo que él aprendió. Pero inevitablemente él no puede enseñarme algo diferente a lo que él sabe. Entonces, yo empecé a darme cuenta que en los libros sí me enseñaban cosas diferentes. Por ejemplo, yo toda la vida hice presupuestos para una empresa. Yo hice la práctica en una multinacional, donde fui el primer practicante que consolidé presupuesto porque les gustó mi perfil financiero, pero a mí nunca me enseñaron a hacer presupuesto personal. Es decir, con cuánto vives, cuánto te sobra y qué estás haciendo con lo que obligadamente haces que te sobre para reinvertir. Porque no importa cuánto ganes, ni cómo lo hagas, lo que importa es qué haces con eso que te sobra. Y si no te está sobrando, sabes que ni siquiera tienes opción alguna de cambiar tu realidad. Entonces, yo empecé a darme cuenta que toda la información que me daban le faltaba algo. Te voy a poner un ejemplo. Era ilógico, de pronto a mí me enseñaba en la universidad una definición de activo X, contablemente hablando. Pero cuando yo empecé a leer los libros, en los libros me enseñaban, por ejemplo, que activo es todo lo que genera dinero en el bolsillo. Y tiene sentido, porque pasivo es todo lo que me saca dinero en el bolsillo, y son opuestos. Entonces, de pronto, yo empecé a cuestionar que ese profesor, cuando hablaba de su casa, él creía que era un activo. Pero vamos a analizar un poco esto. Él cree que es un activo de él, ¿cierto? Cuando tú tienes una casa con deuda, hace parte de una cuenta del banco. Tú le estás pagando al banco dinero, es decir, tú le estás metiendo dinero al banco. Entonces, eso es un activo, pero para el banco, ¿sí o no? O sea, que si es un activo del banco, ¿qué es lo único que puede ser de uno? Un pasivo. Entonces, a mí me parecía ilógico que el profesor de finanzas, que trabajaba en el Banco de la República y en Bancolombia, pensaba que su casa era un activo cuando él tenía la posibilidad de ver las cuentas y los balances financieros del banco y ver su deuda como un activo del banco. Entonces yo decía, ¿qué me están enseñando a mí? O sea, ¿qué hay de más que yo nunca aprendí? ¿Qué me falta entender? Entonces, ¿cuál es el principal problema de la gran mayoría? Que nos pasamos, o toda la vida nos enseñaron que la casa es el principal activo que tenemos que tener. Y pasamos toda la vida construyendo pasivos. Es decir, nos matamos trabajando para comprar pasivos. Ahora, si esa casa yo la rento y me genera utilidades por encima de lo que me cobra el banco, es un pasivo, es un activo, porque me genera dinero. Estamos. Ahora, en ese ejercicio, ¿qué pasa? La masa toda la vida se la pasa trabajando y matándose por comprar pasivos, pero no entienden. ¿Qué hace de diferente las personas que tienen riqueza? Ellos aprenden a matarse igual, pero por construir activos. Entonces, no importa si tú te matas 10, 15 o 20 años, ¿qué es lo que sí importa? Que el resultado va a ser que construiste algo que genera dinero, no algo que te quita dinero. Entonces, muchas veces, porque no tenemos la información correcta, no
sabemos qué es lo que estamos haciendo en la vida. Por ejemplo, entonces, entendí que inteligencia financiera, lo más importante eran finanzas personales. Porque no importa cuánto gane, importa cómo lo administro y cómo lo reinvierto. Fundamental. Hay miles de libros, simplemente en la universidad nunca te los entregan. No por malo, simplemente en la universidad de un rico. Yo no tengo nada en contra del sistema educativo tradicional. Es más, a mí me encantó la carrera que hice, pero porque fui capaz de aplicarla a mi proyecto de vida económico, a través de otra información paralela. Hasta ahí estamos bien. Mira, yo aprendí que uno como empresario tenía que aprender, o como emprendedor, inteligencia comercial. Hay veces que la gente malinterpreta esta inteligencia, pero yo te voy a hablar un poco mejor del tema. Mira, mi novia es bien bonita, yo soy feíto, eso es inteligencia comercial. ¿De verdad? O sea, ella que siente conmigo, seguridad, ella se siente bien, y eso es lo que una mujer compra, más nada. Y en la vida funciona igual. Es más, en el mundo del empleo, muchas veces uno cree que esa persona lambona, que normalmente es la que le dan un mejor puesto de trabajo, uno cree que esa persona es por lambona. No, tiene inteligencia comercial, se vende mejor que tú. Entonces, simplemente nosotros tenemos que aprender en qué funciona la vida. ¿Por qué? Porque yo no te estoy hablando solo de un proyecto, la vida como tal es un emprendimiento. Yo quiero que tú entiendas que todo lo que tú haces todo el día es venderte. Si tú tienes un mejor puesto de trabajo, ¿por qué te vendiste mejor? O sea, todo el tiempo estamos vendiendo algo, bien sea un producto o un servicio, y ese servicio pueden ser tus capacidades y tus habilidades. ¿Sí me entiendes? Ese servicio puede ser tú como tal, como empleado. Entonces, yo quiero que entiendas que simplemente la inteligencia comercial va a ser un punto diferente en tu vida si tú tienes visión, si tú sabes qué es lo que estás haciendo y sabes para dónde vas. ¿Por qué? Porque la persona en Colombia que mejor sabe vender un carro, BMW, es el dueño de Autos Germana, ¿cierto? Ahora, ¿el negocio de él cuál es? Distribución de BM en todo el país. ¿Sí o no? Pero yo te aseguro que él es la persona que mejor sabe vender un carro. Él es capaz de hacerte hipotecar la casa porque duermas en un BM, porque es mejor negocio. Solo porque él tiene la visión. Él tiene claro qué es lo que él hace. Y por eso tiene distribución en todo el país. Sin embargo, él es la persona que tiene mayor capacidad de venderte un carro. Entonces, es entender con qué visión hago lo que hago. O sea, que una persona comercial es una persona que, o sea, mejor dicho, esa habilidad sí o sí la necesitas, pero sin visión no llegas a ningún lado. Es clave entender eso. La inteligencia comercial, yo te la voy a resumir en algo que aprendí un día, porque a mí me tocó, yo pasé del área financiera al área comercial de una empresa, y me di cuenta de una cosa. Una persona, si no tiene la capacidad de aprender a generar dinero por su propia cuenta, jamás puede conseguir su mejor versión. Porque toda la vida tiene que agacharle la cabeza a alguien.